Raúl manipuló a la diosa del amor para ser resucitado y ahora, con su alma consumida en oscuridad, regresa para impartir dolor y sufrimiento en aquellos que lo traicionaron. Su primer golpe es la humillación de la princesa ante sus propios súbditos, y ante las acusaciones de ruin y cobarde, el héroe explota para mostrar la hipocresía en las palabras de la caballero Sandra. Hola, bienvenido una vez más a Los Ecos del Manga. Hoy te traigo la continuación del héroe traicionado resucita por venganza. Capítulo 7. ¿Cuál fue el sufrimiento del héroe? Raúl está impactado ante la escena que ve. La escena es tan dura que no puede siquiera procesar el dolor. Ante el héroe yacía aquel pueblo que con tanta calidez lo había recibido, ahora destruido, sus habitantes fallecidos siendo apuñalados por armas. Entre los cuerpos se hallaba la pequeña figura de aquel niño que en su momento lo invitó a jugar, ahora sin vida. En sus ojos, Raúl no entiende nada. El shock es tan grande que no nota que está siendo rodeado. Atrápenlo. Sandra ordena a sus soldados arremeter contra el héroe. Raúl es sorprendido, pero su entera atención cae en aquel hombre que en su momento fue su más preciado amigo, prácticamente su hermano. La mirada de Raúl se llena en desesperación mientras aquel joven se burla de su situación. El recuerdo termina. La ahora sonrisa enloquecida de Raúl está llena de satisfacción mientras habla risueño. La muerte de los guardias fue un regalo para ti, lo sabes, ¿no? Sandra explota, nerviosa intenta explicar sus acciones, temblando como una hoja de pies a cabeza. Eso no es mi culpa, no fue un crimen. Como caballero de la princesa, siguió sus órdenes al pie de la letra. No tiene nada de malo sus acciones. Raúl queda en silencio observándola. Detrás de él, Victoria y su prometido perplejos. Hay algo raro en el ambiente. Si es por el bien de la justicia, la masacre es honorable. Victoria se dio cuenta e intentó detener las palabras de su caballero, pero ya era tarde. La magia de Raúl había hecho que la voz de Sandra resonara en todo el reino. La vida de los demás es basura ante la princesa. Los aldeanos deberían estar felices de ser útiles. La regada de Sandra se amplificó con magia. Sandra fue sorprendida de escuchar su voz tan alta y Raúl ríe ante su idiotez e hipocresía. Agradece a la caballero su colaboración para exponer los crímenes de la princesa. El pueblo entero está incrédulo de lo que acaba de escuchar. Muchos habían perdido a un ser querido en la masacre, otros juraban que la chica y sus caballeros habían vengado a las víctimas. Sandra dejó caer su espada en shock ante lo que había hecho. La ira de Victoria surge violenta como un volcán. Gruñe el nombre de Sandra como una bestia, mientras la comandante de los caballeros se encoge como un gatito, suplicando su perdón, todo ante la risa de Raúl. Pero lo peor para ambas mujeres aún no había llegado. Raúl chasquea los dedos y un círculo mágico apareció en el cuerpo de Sandra. De repente algo apareció ante el delicado rostro de la princesa. El puño de Sandra impactó directo en el rostro de Victoria. La caballero está en shock, sin entender qué había pasado cuando el grito violento e indignado de la princesa le estalló en la cara. ¿Te das cuenta que golpeaste mi bello rostro? Sandra está llorando del miedo mientras balbucea que ella no quería hacer algo como esto, mientras Raúl estalla en risas por la escena. Emil, el prometido de la princesa, llora por su madre durante todo el bizarro espectáculo. La situación no era suficiente para Raúl, quien sin dejar de reír, le ordena a Sandra continuar. Luego, la caballero propina una paliza a la joven monarca mientras su prometido llora, rogando que todo terminara, todo ante la mirada del héroe que observa todo satisfecho. Sandra por fin se detuvo y el bello rostro de la princesa está hinchado y herido mientras murmura con dificultad maldiciones. Pero aún pese al dolor, Victoria se consuela diciendo que al menos solo fue su rostro. Grave error. Más o menos porque le das ideas al tipo que te quiere hacer sufrir. Obviamente Raúl se da cuenta que en este momento a Victoria no le importaba su rostro, y con una macabra expresión, el ex héroe anuncia que pondrá fin a esto, haciendo temblar a Victoria. Capítulo 8. ¿Cuál es la condena de la princesa? Sonriendo con locura, Raúl apunta su mano imbuida en magia hacia el cuerpo de la princesa para el terror de la joven que grita, pregunta qué le irá a hacer. Pagarás por lo que le hiciste a mi hermana, declara el ex héroe,
y un círculo de magia aparece en el vientre de la princesa. Alterada no puede ni moveré, mientras brilla en poder. Raúl se contiene. Se repite que debe suprimir su rabia 1 y 1000 veces. Asesinarla en este momento no sería condena suficiente para lo que le hizo sufrir. Todavía no era suficiente castigo. Y cierra su puño con fuerza. El círculo de magia en el cuerpo de la princesa desaparece, pero algo se ha destruido dentro de ella. Unas gotas rojas caen de ella mientras Raúl declara que su traición ha sido pagada. Victoria vomita del dolor. Es tan intenso que la joven cae al suelo incapaz de moverse. Su prometido llora del miedo sin entender qué sucedía, mientras Raúl solo sonreía en satisfacción. La princesa se retuerce en el suelo. En sufrimiento explica que su estómago ardía como el infierno. El héroe se acerca a ella y le avisa que si sigue así, solo empeorará su hemorragia. Sonriente, usa magia para curar el sangrado. Ya que sería aburrido si moría en ese momento, Victoria está destruida entre lágrimas y vómito. Pero en cuanto la magia alivió un poco su dolor, estalla en maldiciones hacia el héroe. A pesar de que eras mi herramienta, un peón que usé y deseché en cuanto dejó de ser útil. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Y ahí la perra seguía y seguía. Raúl responde con burla a sus palabras. Exclama que ella solo estaba cosechando lo que sembró. El exhéroe solo copiaba las acciones de esa mujer. Y luego, volteando hacia el resto de la caballería de la princesa, les avisa que cada uno de ellos tendrá su turno de morir de forma miserable por lo que le hicieron a los aldeanos del pueblo, haciéndoles temblar en su sitio. Entonces, fresco como una lechuga, Raúl anuncia que el show de hoy ya terminó y chasquea nuevamente los dedos. El hechizo se borró, todos los que estaban paralizados ya podían moverse. El pueblo se tambalea, mientras Sandra está en shock por lo que hizo su amada princesa. Desde el suelo, Victoria escupe en reclamos hacia su caballería. Aquellos que no maten al héroe serán asesinados por ella. Raúl ríe por ver que la perra aún puede ladrar, pero los soldados, impulsados por el miedo, arremete contra el Vengador imbuidos en desesperación. Juntos consiguen dar un golpe certero en el héroe, quien escupe con su rostro perplejo. Victoria entonces sonríe en satisfacción. Se regodea diciendo que este es el destino de aquellos que se oponen a ella, recordándole al exhéroe que esta sería la segunda vez que se deshace de él. Pero mientras celebraba, la propia voz de Raúl la interrumpe. Llamando la perra escandalosa, se limpia el labio. El héroe no morirá tan fácilmente, decía acomodando su cabello hacia atrás, suspirando calmadamente. Victoria, perpleja, cuestiona cómo esto es posible, y el Vengador con sarcasmo lamenta decepcionarla mientras se quita las armas de los soldados de encima. Con la misma espada con que lo atacaron, Raúl apunta a la princesa con la promesa de que volverá por ella, una vez que su bonito rostro haya regresado. El Vengador baja del escenario, aún con las armas de los soldados atravesándolo, camina entre el público con tanta calma que parecía estar en un paseo por el parque, pero entonces exclama recordar algo haciendo temblar a los que estaban a su alrededor. Con una sonrisa oscura, voltea una última vez. Dulcemente felicita a la princesa por su boda, e inclinándose ante ella, recita de nuevo esas palabras: bendita sea su Alteza la princesa. Capítulo 9. La iglesia en llamas. Unos días han pasado desde los sucesos de la boda roja de la princesa. En una iglesia solitaria volvemos con Raúl, pero está diferente. Nada de esa locura casi psicópata a la que nos ha acostumbrado. En su lugar lo vemos callado, tranquilo, neutro o quizás melancólico. Entra en el solitario lugar y es recibido por la imagen de una diosa rodeada de ángeles, un escenario pacífico de no ser por el camino de sangre seca que llegaba hacia ella. Raúl sonríe suavemente y dice: perdón por la espera, hermana, y deja en el suelo un ramo de flores. Por un momento cierra sus ojos en una breve oración, antes de abrirlos lentamente. Al ponerse de pie, camina junto a un hombre en estado vegetal, casi como si estuviera metido en un trance. Lo ignora, como si no fuera muy diferente a las manchas de sangre en el suelo o una ofrenda más como las flores. Luego, ya fuera de la iglesia, el Vengador apunta hacia el edificio con las manos extendidas hacia el frente. Arde en el infierno. Con esas palabras, el edificio se prende en fuego. Raúl lo observa consumirse en llamas
y declara que no volverás a ese sitio. Pero entonces, viendo las llamas ondear, Raúl se sorprende de ver una figura brillante familiar aparecer ante él, hermosa y pura. Como en sus recuerdos, la imagen de su hermana le sonreía cálidamente, casi como si le diera una bienvenida, sus manos sobre su vientre como si cuidara un preciado tesoro. Antes de continuar, si has llegado hasta acá es porque te está gustando mi contenido, apóyame con tu like y tu suscripción. No cuesta nada, pero mucho ayuda. Raúl la contempla anonadado, pero luego estalla en risas, celebrando que ahora podía ver fantasmas al final. Si se volvió loco no importaba, cosas como una mente sana no son necesarias para una venganza. Empieza a hablar despreocupado con el fantasma o alucinación. Explica que la capital real está vuelta un caos. Las personas están a punto de rebelarse contra la princesa. Aquellos que apoyaron a la monarca están orinándose del miedo y además Raúl estaba siendo perseguido. El fantasma escuchaba atentamente como el joven explicaba que los mejores médicos del país atendían a la princesa, pero que aún así su vientre no tenía salvación. Raúl había puesto una barrera en toda la capital, nadie va a huir como una rata. Y entonces sabemos quién es la persona que quemó Raúl junto a la iglesia. Era un sacerdote que había vendido a su hermana. Fue de las primeras personas de las que se vengó, se había vestido de él para sorprender a la princesa y se rió al recordar la desesperación de ella. Raúl cuenta que el nombre del sacerdote era Gustave. Vivía en una mansión absurdamente grande, la cual compró con dinero robado. Este estaba aterrorizado ante la llegada de Raúl. El vengador lo humilló exponiendo su naturaleza corrupta. El sacerdote rogó por su vida ofreciendo todo el dinero que tenía, del cual arrebató de los creyentes. Como eso no cambió la expresión de desprecio de Raúl, ofreció mujeres, joyas y cualquier cosa a cambio de que perdonara su vida. Luego de hacer suplicar por su vida como una perra, lo masacró salvajemente ahogándolo en agua sagrada como la que usaba para maltratar inocentes. Con una expresión cálida, Raúl le explicó a su hermana y a nosotros que realmente no estaba haciendo todo esto por ella. Odiaba la idea de algún tipo de justicia por sus acciones, esto era simplemente un ajuste de cuentas. El héroe que resucitó jura venganza en aquellas escorias que lo traicionaron. Aniquilaron todo lo que amaban y luego lo desecharon como basura. Pronto la iglesia cae y con ella la figura de su hermana desaparece. Raúl no evita sentirse decepcionado ver que se ha ido, pero aún así sonríe despidiéndose de ella y caminando entre el fuego con una sonrisa maligna, anuncia el comienzo de su segundo acto de su obra tragicómica.